Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien y espero estén teniendo un buen cierre de semana. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto Viernes One del año. En esta ocasión vamos a estar abordando el tema de administración SQL. Entonces, esperemos ya estén todos listos aquí para hablar de estos temas. En esta ocasión nos está acompañando nuestro compañero Jair Carballo, quien es consultor en Avantis con más de 2 años de experiencia ya con nosotros. Entonces, los invito antes de empezar a que puedan realizar sus preguntas acerca del tema que se va a estar hablando a través del chat aquí directamente en Zoom, y nosotros lo estaremos leyendo para que los demás lo puedan conocer y nuestro consultor Jair pueda ir contestando sus preguntas, sus dudas durante la sesión. Igual también le damos la bienvenida a nuestros, bueno, a la parte presencial que está hoy con nosotros. También lo invitamos a hacer alguna pregunta si es que la tiene y la leemos nosotros para que nuestra audiencia en la parte digital la pueda escuchar y la vayamos resolviendo. Entonces, Jair, adelante y mucho gusto a todos. Bienvenidos sean todos. Bien, en este taller vamos a ver temas de administración de SQL, en los cuales desarrollaremos los recursos, que en estos se identifican los requisitos de SQL Server, la instancia, una configuración rápida, la gestión de los respaldos, desde cómo crear una base, cómo crear un respaldo y cómo sobreescribir una base de manera correcta. Veremos el monitoreo dando el mantenimiento a los logs y aplicando un shrink. Por la parte de la seguridad, veremos los usuarios, cómo crearlos, cómo son otorgar los permisos y los roles para que pueda acceder el usuario a las bases de datos. Bien, dentro de los recursos tenemos los requisitos mínimos para funcionamiento de SQL Server. Estos requisitos son expedidos por Microsoft. Nos dicen qué es lo necesario para que funcione únicamente SQL Server. A esto tenemos que agregarle las bases, el consumo de RAM por las bases de datos, el consumo de almacenamiento y el consumo de procesador. Bien, para el almacenamiento necesitamos 6 GB libres, y esto pues debe de crecer en función del crecimiento de las operaciones. Por parte de la RAM necesitamos al menos 4 gigabytes. Esto para uso exclusivo de tanto el motor gráfico como el motor de bases de datos. En procesadores, para un funcionamiento correcto necesitamos de un procesador de 2 GHz o superior. Esto sería comparado a un Xeon Silver o superior en una arquitectura de 64 bits. Esto para el funcionamiento correcto a partir de SAP 10. Ya no se utiliza arquitectura de 32 bits. Y bueno, una licencia de SQL Server. Esta licencia normalmente, si tienen ustedes SQL con Avantis, se la otorga el mismo instalador. Bien, vamos a ver una configuración rápida de la instancia. Bien, para esto debemos tener el instalador ya descomprimido. Vamos a siempre hacer la ejecución del instalador con permisos de administrador. Se va a ejecutar como administrador en una carpeta que tenga este acceso también con estos permisos. Y esta nos va a desplegar la siguiente ventana. Esta ventana vamos a seleccionar en Installation y se selecciona la primera casilla, que es una nueva instancia. Aquí, como les mencionaba, este instalador, si es proporcionado por nosotros, ya tiene una licencia para el uso de SQL Server. En
En el instalador vamos a aceptar todos los términos y condiciones del aplicativo y este nos va a hacer un barrido de todo el sistema. Nos dirá si ya se puede instalar o si hay que hacer instalaciones previas o si debemos hacer alguna corrección antes de comenzar a instalar. Bien, después vamos a seleccionar los componentes de SQL que vamos a instalar. Estos componentes específicamente son para el funcionamiento de SAP. eh, y bueno, podemos utilizar otros más. Sin embargo, estos son los exclusivos para el funcionamiento de SAP, los cuales son el Database Engine Service, el Data Quality Client y el Client Tools Connectivity. Dentro de esta ventana vamos a seleccionar el nombre de la instancia. Nosotros podemos dejar el nombre default, que es el que está marcado en rojo, o podemos ponerle un nombre específico a la instancia. Esto con la finalidad de si ya se tienen otras instancias, colocarle una nueva. En la parte de los servicios, lo recomendable es que se dejen por default, que se ejecuten con el usuario default de SQL que se crea en la instalación, o en su caso, con un usuario que tenga permisos de administrador, que no tenga restricciones, ya que lo que estamos consultando son bases en su mayoría productivas. Los servicios se deben de realizar de manera automática. Por default, algunas vienen en manual, entonces los debemos seleccionar de manera automática. Bien, para la parte de el collection, ¿qué es un collection? Es la intercalación entre las funciones de SQL y cómo nos comunicamos con ellas. Eh, Esto es decir, nosotros podemos seleccionar un collection que nos indique si es sensible la escritura a mayúsculas, si no es sensible a mayúsculas, si es sensible a acentos o a caracteres especiales. En este caso, la que se selecciona para el funcionamiento óptimo de SAP es SQL Latin 1 General CP1 CIAS. Esto quiere decir que es insensible a mayúsculas y minúsculas y es sensible a acentos. Bien. Bueno, aquí vamos a seleccionar cómo se va a guardar las configuraciones de la instalación, dónde vamos a guardar los logs, dónde vamos a guardar los respaldos, dónde vamos a guardar las bases y en puntos generales dónde se va a instalar SQL Server. Vamos a seleccionar una contraseña para esta instancia y seleccionar el modo en la que autentificaremos la instancia. Lo recomendable es que se haga por un modo mixto, es decir, que podamos iniciar por un usuario de SQL y podamos iniciar por un usuario de Windows que tenga los permisos. En la selección de qué usuario, bueno, debemos agregar un usuario. Este usuario que agreguemos es el que normalmente se conoce como SA o superadministrador. Bien, en la siguiente ventana vamos a tener un resumen rápido de las configuraciones y los componentes a instalar. Aquí vamos a tener un resumen rápido de todo lo que se está ejecutando. Tenemos una mano levantada de Leonel Cadena. Este, Leonel, si nos puedes escribir tu pregunta o qué es lo que necesitas, adelante. Buenos días. No, 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 no levanté la mano y de hecho el chat está deshabilitado. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces. Muy bien, pues como les decía en esta ventana es un resumen rápido de todo lo que se va a configurar.
Igual nos da una ruta donde se van a guardar estas configuraciones y los registros de estas. Una vez hecha la instalación, se tiene un resumen de los componentes instalados con éxito. Asimismo, nos dice cuáles, en caso de que se cedieran, no fueron instalados y podemos indagar más sobre el por qué no fueron instalados. Esto nos ayuda mucho en caso de algún error. La siguiente ventana, bueno, aquí vamos a, en la parte de arriba fue la instalación del motor de base de datos. En el tercer componente vamos a instalar el motor gráfico de la base de datos, el cual actualmente se llama SSMS. Vamos a darle clic en esta ventana y nos va a redirigir a una página web oficial de Microsoft, en la cual vamos a identificar que nos dice que podemos descargarlo gratis. Este es el instalador del motor gráfico. Y al igual este lo vamos a ejecutar como administrador. Una vez ejecutado como administrador, vamos a seleccionar la ubicación o podemos dejarla que es default y lo vamos a instalar. Una vez hecha la instalación de manera satisfactoria, vamos a tener esta ventana y la podemos cerrar. En algunas ocasiones esta nos pide realizar un reinicio, en algunas ocasiones no. Esto va a depender más del servidor. Si nos lo solicita, lo debemos reiniciar antes de ejecutar SQL. Muy bien. Una vez ya teniendo con éxito la instalación, podemos ejecutar la instancia, que es el archivo o programa que se llama SMSS, el cual instalamos al final para que podamos acceder al motor gráfico. En el motor gráfico vamos a seleccionar o validar que esté seleccionada el Database Engine, esté seleccionado el nombre del servidor, que es la instancia que creamos, la forma en la que nos estamos autentificando o que estamos iniciando sesión. En este caso es con SQL Server Authorization. El usuario es el superadministrador, SA, y bueno, la contraseña que seleccionamos. Eh, y muy bien, como ven en la imagen pequeña, se ve toda la instancia que tenemos. En este caso, como es una nueva instancia, no tenemos bases de datos más que las de sistema y la parte de seguridad. El siguiente punto es la gestión de una base de datos. Cómo crear una base de datos. Muy bien. En la parte de la instancia, donde tenemos bueno, el campo de databases, vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar nueva base de datos. En esta, una vez dándole clic, nos va a desplegar esta ventana donde vamos a seleccionar el nombre de la base de datos. Nosotros podemos ponerle el nombre que se requiera o que la operación nos demande. Y le damos OK. Esta nos va a crear una base que solamente es un cascarón, no tiene tablas, no tiene filas, no tiene datos. A esta bueno, se le pueden agregar todos estos componentes. Los archivos MDF y LDF tienen el mismo nombre que esta base de datos y se guardan en la ruta que seleccionamos o que está por default. Más adelante la vamos a ver. Muy bien, ¿cómo sobreescribir una base de datos? O como se dice comúnmente, plancharla. Vamos a ir sobre el cascarón que acabamos de crear. Le vamos a dar clic derecho en tareas, restaurar, y lo que vamos a restaurar va a ser una base de datos. Para hacer esto tenemos que tener previo un backup de otra base de datos para poder hacer la restauración. Bien, una vez dándole clic en restauración, vamos a seleccionar el respaldo que se requiere a restaurar en la nueva base de datos. Este lo vamos a buscar en una ruta que SQL pueda alcanzar, que pueda leer.
Si no está en una ruta que pueda alcanzar, tenemos que mover el backup a una que sí sea legible para SQL. Vamos a asegurarnos que el destino sea la nueva base. Esto con la finalidad de evitar que lo hagamos sobre otra base que no se requiera. Sí, es muy importante asegurarse que esté seleccionado el destino correcto. Esto para evitar que se pierda información. Muy bien, en la parte de filas vamos a revisar que el MDF y el EDF sea el mismo que la base nueva creada. En este caso, si se selecciona el MDF y el EDF de la base que se está restaurando y no de la nueva base, podemos crear inconsistencias en las bases de datos, perder información o incluso restaurar sobre una base indeseada. Bien, si el MDF y el LDF es el mismo que la base restaurada, mm, si no es el mismo, debemos cambiarlo. Si es el mismo, podemos continuar con la siguiente ventana. En esta ventana, en la parte de Restore, vamos a seleccionar Override. Si está activado el check de Tagelog, se lo debemos de quitar. Y bueno, debemos cerrar las conexiones existentes para tener un buen uso de la nueva base de datos. Esto también para no sobreescribir información de manera incorrecta. También para no causar alguna inconsistencia con otras bases o con algunas otras conexiones. Muy bien. Ah, y como podemos ver aquí, pues la base ya fue restaurada. Esto lo podemos validar ya sea haciendo un select a cualquier tabla o entrando directamente a SAP. Muy bien. Aquí vamos a ver cómo hacer un respaldo de base de datos. Para hacer un respaldo de base de datos debemos seleccionar la base de datos en donde queremos generar el respaldo. Tenemos una pregunta de Fernando Mejía. Nos pregunta, en las opciones de Restore Option, ¿para qué sirven las otras opciones? Listo, Fernando, tienes la palabra si gustas explicarnos un poquito tu pregunta. ¿Ahí me escuchan? Bueno, bueno. Sí, ahí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es ahí en las otras dos opciones que se tienen ahí en la de Restore Option. Ahí no sé esas opciones para qué son utilizadas. Ahí veo que dice una opción de Preserve de Replication. Re- Replication Settings y la de Restrict Access to Restore Database. Esas dos opciones, bueno, la verdad es que siempre sí he utilizado solo el de sobreescribir, pero esas dos opciones de abajo no sé a qué se le den uso o para qué se den uso. Bien, estas opciones no las recomienda SAP. La segunda sirve para guardar todas las configuraciones que se hagan sobre los respaldos, es decir, lo que estás configurando ahorita se guarda para futuras ocasiones. Ok. Y la tercera casilla te sirve para
bueno, restringir, bueno, tener restricciones sobre la base de datos, en pocas palabras. Esto referente a usuarios. Eso, digamos, en el caso de cuando en el tema de la base de datos ves que hay una opción de multi-user y hay otra de single user. En este caso, ¿me permitiría solamente un acceso a la base o cómo se vería reflejado eso? Sí, aquí podrías direccionarlo a hacerlo a single user. Ah, de acuerdo. Muy bien. Gracias. Sí. Muchas gracias. Igual, cualquier duda que tengan, igual pueden hacer de la misma manera que Fernando, levantando la mano, o escribiéndolo en el chat. Continuamos. Muy bien. Aquí vamos a ver que la base de datos ya fue restaurada y como les comentaba, una forma rápida de validarlo, que haya sido de manera correcta, es hacer un select a cualquier tabla. Y bueno, la siguiente sería entrar a SAP directamente. Muy bien, ¿cómo hacer un respaldo? Debemos seleccionar la base de datos a realizar el respaldo. Le vamos a dar en tareas y vamos a seleccionar backup. Una vez hecho esto, nos va a desplegar esta ventana en la cual vamos nosotros a, primero que nada, seleccionar dónde vamos a almacenar este respaldo. Igualmente debe ser una ruta que SQL pueda leer y que tenga los permisos para que pueda SQL guardar ahí la información. Es importante que se aseguren que el formato en el que se está guardando sea un punto .back para esto, para el funcionamiento correcto en SAP. El archivo debe estar en punto .back y bueno, ya validado esto, podemos darle OK y continuar. Muy bien. En la parte de monitoreo, esto nos sirve para el mantenimiento de los logs. Debemos tener el monitoreo de nuestra base de datos, en este caso el archivo MDF y el archivo LDF. El MDF contiene los datos sólidos de la base de datos, toda la información que estamos capturando a diario con la operación se guarda en este archivo. En el archivo LDF solo se guardan registros y principalmente temas de consultas, de movimientos que no afectan los registros de la base de datos sólidos. Bueno, para saber que un log está sano, tiene un tamaño sano, se debe de mantener por debajo del 10% del tamaño del MDF. Si este es superior, se debe de aplicar mantenimiento al LDF. Muy bien. Y antes de empezar a hacer este tipo de procedimientos, se recomienda hacer respaldos de las bases de datos a manipular. Esto con la finalidad de si en algún momento la operación salió de manera errónea o no se ejecutó de manera adecuada, tengamos la posibilidad de solo restaurar la base de datos y no perder información. Muy bien. Para empezar a hacer el mantenimiento, debemos seleccionar la base de datos y vamos a ir en tareas y aplicar un detach o hacer una separación. Este nos va a desplegar la siguiente ventana. En esta ventana debemos de cerrar las conexiones. Generalmente, si tenemos usuarios, esto no va a ser posible. Esto se tiene que hacer con una ventana de mantenimiento. Generalmente las ventanas de mantenimiento para mantenimiento de logs, valga tanta redundancia, se deben de pedir de alrededor de una media hora. Esto también va a depender de cuánto se tarde en hacer el backup de su base de datos. Si la base no pesa mucho, tal vez sea menos. Si la base pesa más o son varias bases, este tiempo debería ser mayor.
Muy bien, como ven en la segunda imagen, si se aplica el detach, la base de datos ya no estará disponible en SQL, ya que se cerró y se separó. Ya no puede ser leída por SQL. Una vez hecho esto, podemos irnos a la ruta donde se almacenan estos archivos, MDF y LDF. Debemos identificar el archivo LDF y se debe de eliminar manualmente. Con clic derecho, eliminar. Una vez hecho esto, vamos a dar clic derecho sobre Databases y seleccionar Attach o unir. Esto para restaurar de nuevo la base de datos. Nos va a desplegar la siguiente ventana en la cual vamos a identificar el archivo MDF, lo vamos a agregar y en la parte de abajo nos va a desplegar que sigue existiendo el LDF en los registros de SQL. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y darle remover o remove. Una vez removido, le damos OK y ya tenemos nuestra base restaurada en la instancia de SQL. Y si nos vamos a la ruta donde se almacenan estos archivos, podemos ver que se redujo a 500 kilobytes, perdón, el archivo LDF. Si lo comparamos con la primera imagen, este pesaba 900 kilobytes, perdón, 900,000 kilobytes, lo cual quiere decir que esto fue exitoso. Y una vez más, como les comentaba, podemos, la forma rápida de validarlo es aplicar algún select a alguna tabla. Bueno, este archivo ya quedó con un peso mínimo, el cual volverá a crecer, esto de acuerdo a la operación. Algunas veces la pregunta por parte de los clientes es cada cuándo se tiene que aplicar un mantenimiento, y la respuesta correcta sería dependiendo de cuánto lo demande la operación de la empresa. Esto puede ser en un año, puede ser en 6 meses. Entonces, lo importante es monitorear el crecimiento de los LDF y que este no sea superior al 10% el tamaño del MDF. Lo siguiente que vamos a revisar es cómo aplicar un shrink. Este es similar al mantenimiento del log, pero tiene una función diferente. El mantenimiento del log es eliminar directamente el archivo log, y el shrink, su función es comprimir, eliminar espacios o reducirlos. Esto a nivel base de datos nos quita los espacios en las celdas para hacer que el tamaño sea más compacto. La forma de acceder es darle clic derecho a la base de datos. En la parte de tareas vamos a seleccionar Shrink y se lo vamos a aplicar a la base de datos. Una vez hecho esto, nos va a desplegar la siguiente ventana en la cual vamos a seleccionar los tamaños mínimos y máximos y si queremos reorganizar la información. Lo correcto es que lo dejemos por default y vamos a seleccionar la opción que reduce el tamaño del log y reorganiza la información entre los espacios de la base de datos. Y bien, una vez aplicada toda esta operación, esta generalmente tarda más que hacer un detach, pero una vez hecho esto, también reducirá el tamaño tanto del MDF como el LDF. Sin embargo, el LDF no reduce tanto, pero nos comprime los espacios de la base de datos. Es importante aplicar los dos. Muy bien, en la parte de seguridad. Bien, si nosotros nos vamos a la base de datos, le damos clic derecho y nos vamos a propiedades, nos va a desplegar la siguiente ventana. En esta ventana, en la opción de permisos,
nos despliega una lista de todos los usuarios que están activos en esa base de datos. Estos usuarios son determinados por funciones de SAP, por funciones de Windows, por funciones de otras bases de datos, por funciones del sistema de SQL. Y en la parte de abajo podemos ver los roles que tienen estas bases de datos. Si estos usuarios, si el usuario puede escribir, si el usuario puede solo leer, si el usuario puede administrar, si tiene denegado accesos. En esta parte se pueden administrar los roles. Muy bien. Para crear un nuevo usuario, nos vamos a ir en la parte de seguridad. En la parte de logins, vamos a seleccionar New Login. Y bueno, vamos a agregar un nuevo usuario. En este le vamos a definir roles, le vamos a definir permisos y le vamos a definir a qué base de datos puede tener accesos. O si puede, incluso podemos hacer un espejo de SA en esta parte. Muy bien, una vez seleccionado esto, vamos a nombrar el usuario. Le vamos a seleccionar una contraseña y el modo de autentificación, el modo de cómo va a iniciar sesión. Yo le sugiero que igualmente sea por SQL Server Authentication, no como autentificación de Windows. Vamos a seleccionar que se cumplan las políticas de contraseñas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestras políticas exigen que se tenga caracteres especiales, mayúscula, minúscula, número, etcétera, se debe de cumplir la contraseña. Si se tienen otro tipo de políticas, bueno, esto nos va a determinar. Lo siguiente es destildar que las contraseñas caduquen. Esto es importante tenerlo de manera correcta, y más si se crea un usuario espejo de SA. Si le dejamos tildado este check, probablemente tengamos que cambiar la contraseña o en el peor de los casos se pueda perder el acceso a este usuario. Entonces es importante quitarle ese check. Muy bien, en User Mapping vamos a ver que se tiene estas bases de datos. Si seleccionamos, le ponemos el check a alguna de ellas, en automático se nos va a colocar el usuario que estamos creando. Y en Default Esquema vamos a seleccionar de manera común DBO. En la parte de abajo vamos a, como les mencionaba, a seleccionar los roles, en los cuales vamos a decirle si tiene un permiso de escritura, de lectura, acceso público, de administración, si tiene denegado algo. En esta parte se puede definir. Bien, vamos a ir a los casos prácticos. Igual, los invitamos a realizar alguna pregunta. No sé si ya por ahí en el público, en la parte de atención, no tengo una duda. Antes de pasar al caso práctico. De todas maneras, los invitamos a que durante el caso práctico, si tienen alguna duda, la expongan, ya sea por el chat o levantando la mano para que nos podamos el micrófono y la audiencia pueda conocer. Muy bien. Bueno, en el caso práctico vamos a hacer primero la instalación de SQL Server. Como les decía, vamos a ejecutarlo como administrador. Y seleccionar la parte de installation. Vamos a seleccionar una nueva instancia. Y aquí nos despliega la siguiente ventana con la cual ya tenemos una licencia asignada por el instalador. Y debemos aceptar las licencias, las políticas y términos. Este check normalmente no lo debemos colocar porque va a ser actualizaciones y esto, bueno,
puede causar algunas inconsistencias con SAP. Nos va a hacer un barrido del sistema y bueno, en este caso nos arroja solo un warning de el firewall. Aquí seleccionamos los componentes. Los componentes a instalar, en este caso sería el Database Engine, el Data Quality Client y el Client Tools. En la parte de abajo podemos cambiar las rutas para seleccionar dónde vamos a hacer la instalación de los directorios. En este caso lo vamos a dejar todo por default. Y bueno, en esta parte podemos seleccionar una instancia default o seleccionar el nombre de una instancia. La podemos nombrar como nosotros nos requiera la operación. Sin embargo, en este caso lo vamos a hacer por default. Muy bien. Como les decía, vamos a dejar que se ejecute con los usuarios que crea SQL. Podemos colocarle también usuarios de administración de Windows, pero lo correcto es que lo dejemos default. Vamos a seleccionar que todos los servicios se ejecuten de manera automática. Y vamos a seleccionar la intercalación de la base de datos. Vamos a seleccionar Latin General 1 y en la intercalación de SQL vamos a seleccionar Latin General 1 CP1 CIAS, que sería este. Le estamos diciendo a SQL que se va a instalar, que no tenga, que no importe si escribimos con mayúsculas y minúsculas, y que sí importe si escribimos con acentuaciones y caracteres especiales. Muy bien, en esta parte podemos seleccionar si solo queremos que se ejecute con autentificación de Windows, lo correcto es que sea con un usuario especial. Y aquí vamos a colocar las contraseñas. En este caso vamos a utilizar una contraseña default. Y el usuario que vamos a crear es por este medio, add current user. Este usuario es el usuario SA. Aquí podemos seleccionar dónde vamos a guardar los archivos MDF, los archivos LDF, los logs, archivos temporales. Podemos seleccionar el máximo de uso de memoria y, bueno, diversas configuraciones. En este caso, lo vamos a hacer de manera default. Y de igual forma nos va a dar un resumen de todas las configuraciones que estamos realizando, todas las instancias que se están colocando, los servicios que cómo se están colocando y en la parte de abajo nosotros podemos decir a dónde queremos que se guarde esta configuración y el registro. Continuamos con la instalación.
Y pues como pueden ver en la siguiente ventana, nos da el resumen de todo lo instalado. Si hubo un error aquí nos lo dice. Si hay un warning, igual nos lo arroja. Sin embargo, en este momento todo fue instalado de manera correcta. Podemos ya cerrar esta ventana. Y lo que acabamos de instalar es el motor de base de datos, el cual va a contener toda la información. Para nosotros poder acceder a él, vamos a hacerlo a través de la siguiente descarga e instalación. Vamos a instalar SSMS, el cual es con esta tercera ventana, nos va a redirigir a una página web. Este es el instalador por default, la versión más reciente. Y este, bueno, por default viene en inglés. Nosotros podemos descargarlo en español en esta parte. Si nosotros de pronto no tenemos cómo acceder a ese instalador, bueno, podemos buscarlo directamente en la web. Y nos va a dirigir a la página oficial de Microsoft. Al igual es la misma versión y podemos descargarlo en español. Muy bien. Una vez descargado, lo vamos a identificar. Es este de acá. Igualmente lo vamos a ejecutar como administrador. Podemos cambiar la ruta. En este caso vamos a dejar la default. Muy bien. En este caso, como les comentaba, algunas veces pide que se reinicie el equipo. En este momento no nos lo pidió. Así que no es necesario. Ya podemos cerrar esta ventana y aquí tenemos los accesos. Si buscamos el aplicativo, es este de aquí y este es el motor gráfico. Aquí es desde donde podemos nosotros consultarlo. Lo siguiente que nos dice es que vamos a seleccionar el Database Engine, la instancia donde nos vamos a loguear y la forma en la que queremos acceder. Como queremos tener todos los permisos, vamos a hacerlo con la autentificación de SQL. Nuestro usuario con el que accedemos es el SA y la contraseña que seleccionamos para nuestra instalación. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra instancia. Solamente tenemos las bases de sistema y no tenemos otra base de datos. A partir de aquí los invito a que si tienen la posibilidad,
hagan igual los que quieran el ejercicio. Vamos a hacer, primero que nada, vamos a crear una nueva base de datos. A la cual vamos a colocarle el nombre que nos requiera la operación. Como pueden ver, el nombre que yo le coloque a la base va a ser el mismo que nos va a colocar para el archivo MDF y para el archivo LDF. Le damos OK y ya tenemos nuestro cascarón. A este no podemos nosotros consultar la información porque está vacío completamente. El siguiente paso es tener nosotros una base de datos. En este caso yo ya tengo preparada una. Y lo que vamos a hacer es clic derecho sobre la base. Y vamos a darle un restore de base de datos. Vamos a seleccionar qué vamos a restaurar. Ubicamos la ruta donde está la base de datos. Y como les decía, es importante validar que el destino sea la base que queremos y no sea, por ejemplo, el mismo nombre de esta base, porque estaríamos planchando la misma base que estamos restaurando. En este caso, lo que queremos es sobreescribirla sobre una nueva. El siguiente punto es revisar que nuestro archivo MDF y LDF sean los mismos de la nueva base y no el mismo de la base que estamos restaurando, porque esto puede generar inconsistencias, puede hacer que una base de datos quede como single user o restoring y pues podríamos perder la operación de estas bases. O incluso podríamos impactar directamente a las productivas. Es importante que siempre validemos que estos archivos sean el nombre a donde queremos hacer el destino. Bien, lo siguiente es tildar override. En este caso, si tuviera activo el de tail log, se lo quitamos. Y si tuviera activo el de cerrar conexiones, se lo colocamos. Le damos OK y ya nos está restaurando la base de datos. Muy bien, y ahí ya fue satisfactoria la restauración. Ahora yo quiero restaurar la base de datos con el mismo nombre. Lo que tenemos que hacer es igual, clic derecho, restaurar base de datos. Vamos a seleccionar la ruta donde la estamos almacenando. Y aquí sí podemos apuntar al mismo nombre que tiene la base de datos porque la estamos restaurando sobre la misma. Si revisamos el MDF y el LDF, igual tiene que ser el mismo a donde estamos apuntando. E igual vamos a tildar sobreescribir y son los únicos es el único que tenemos disponible. Este fue satisfactorio y como pueden ver ya tenemos dos bases de datos que podría, si lo quieren ver así, podría ser la productiva y su test.
Contienen la misma información, pero ya tienen el nombre diferente, incluso en los archivos MDF y LDF. Vamos a acceder donde se guardan por default. Y como pueden ver, aquí está el archivo MDF, el archivo LDF de la base SBO demo y el archivo MDF y el archivo LDF de la base test demo. Bien. Ahora lo siguiente. Vamos a hacer un backup de nuestra base de datos. Para eso vamos a darle clic derecho sobre tareas y vamos a seleccionar backup. Vamos a seleccionar una nueva ruta donde lo vamos a almacenar. Entonces podemos remover esta. Debemos remover esta. Seleccionar en dónde lo queremos guardar. En este caso yo lo quiero guardar en esta carpeta. Y ahí es muy importante que el nombre que le coloquemos a la base de datos tenga la extensión .back. Esto para el funcionamiento correcto de SAP. Una vez hecho esto, le damos en OK, le damos en OK y podemos continuar. No deben de estar más de 2 rutas porque no nos deja. Muy bien, aquí ya está hecho nuestro backup. ¿Cómo validamos que esté? Lo buscamos en la ruta que seleccionamos. Y aquí está nuestro backup que acabamos de crear. Muy bien. Ok, ahora lo siguiente es cómo le vamos a dar mantenimiento al log. Bien, el primer punto que vimos es hacer un backup, el cual ya tenemos en esta ruta. Lo siguiente es irnos a tareas, hacer un detach. En el detach vamos a cerrar todas las conexiones existentes. Generalmente cuando tenemos conexiones nos la marcan en esta ventana. En este caso, como es una nueva base recién restaurada, no tiene conexiones. De igual forma la cerramos. Y la base ya no está en la interfaz de SQL. Lo siguiente es buscarla donde tenemos los MDF y LDF. Es en esta ruta por default, a excepción de si se instaló de manera especial, habría que validar dónde se está almacenando. Bien, en este caso identificamos el archivo LDF y este es el que debemos de eliminar. Hay que asegurarse de que sea el LDF y no el MDF, porque el MDF contiene toda la información que estructura nuestra base de datos. Por eso, si en caso de que le demos al archivo incorrecto, ya tenemos un backup, el cual nos respaldará. Podemos volverlo a hacer. Es importante asegurarse antes de hacer todas estas actividades. Muy bien, una vez eliminado este archivo, vamos a seleccionar sobre databases, clic derecho y le daremos attach. El attach es para volver a unir la base de datos. Muy bien. Vamos a darle en agregar y buscamos el archivo que debemos restaurar.
En este caso solo nos deja seleccionar el MDF y a partir de aquí vamos a crear la base nuevamente. Le damos en OK y nos vuelve a traer el registro del LDF. En este caso lo vamos a remover y nos debemos de quedar con MDF y MDF. Le damos en OK y nuestra base ya está restaurada nuevamente. ¿Cómo vamos a validarlo? Podemos hacerlo con un query. Corremos el query y si nos trae información, bueno, eso quiere decir que nuestra base de datos está funcionando de manera correcta. El siguiente, y bueno, vamos a revisar nuestro archivo MDF y LDF y como pueden ver, el MDF sigue intacto y el LDF tiene una reducción de su tamaño significativo. ¿Por qué tenemos que hacer el detach? Porque si nosotros queremos eliminar directamente este archivo, no nos va a dejar porque es un archivo que se está ejecutando en tiempo real y no nos va a dejar SQL. Es por eso que primero lo tenemos que separar de la instancia. Muy bien, el siguiente punto a hacer es aplicar un string. En este caso vamos a darle clic derecho en la parte de tareas y ahí buscamos string. Se lo vamos a aplicar a la base de datos. Todo esto lo vamos a dejar por default porque incluso aquí nos lo dice, podemos afectar el performance. Vamos a darle en OK. Este generalmente se demora un poco más porque lo que está haciendo es comprimir los espacios entre filas, columnas o celdas de la base de datos. Nos ayuda a reestructurarla también. En este caso, como mi base de datos es ligera, no pesa mucho, lo hace de manera rápida. Esto también va a depender de la operación de cada uno de ustedes. Muy bien, y una vez hecho esto, si buscamos la base de datos, podemos ver que se redujo tanto el MDF y el tamaño del LDF. Los dos tuvieron una reestructuración, compresión y reorganización de sus celdas, columnas y filas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, vamos a contestársela. La pregunta que nos están haciendo es, disculpa, ¿por qué creas la SBO demo? Daniel Barrera, vamos a hacerte la palabra para que nos puedas explicar un poquito a detalle la pregunta. Listo, Daniel, te escuchamos.
Daniel, si nos pudieras explicar con la parte de, ¿a qué te refieres con la creación de la base SBO demo? Muy bien. Si más adelante surge la pregunta, se la contestamos sin problema. ¿Alguien más tiene alguna? Dice, creo que no me escucho. ¿Para qué es necesario que se crea la SBO? Muy bien. Si te refieres a la nomenclatura SBO, esto lo hacemos en realidad con la finalidad de poder identificar. eh, lo correcto sería darles una estructura, por ejemplo, SBO cliente. Y, y si tiene varias sociedades el cliente, SBO cliente 1, SBO cliente 2, SBO cliente 3. Esto con la finalidad de identificar que es una base de datos productiva. Si fuera una base test, podríamos ponerle test cliente 1, test cliente 2. Si a esto es a lo que te refieres. Igual tenemos otra pregunta. Dice, la base de SAP vacía, es decir, la de inicio sin ninguna información, pero que es leída por SAP, ¿se crea al momento de la instalación del server de SAP o es restaurada? Bien, si te refieres a cuando la creamos desde SAP, lo que estamos creando, este es un proceso un poco más tardado que lo que estamos haciendo en este momento. Esta base sí contiene celdas, sí contiene filas y tablas con la estructura de SAP. A pesar de estar vacía, ya contiene toda esta nomenclatura, ya tiene toda esta información y bueno, si tú la restauras en SQL y quieres hacer algún tipo de select, te va a arrojar las tablas, pero te las va a arrojar vacías. Eh, Ahora, bien, si te refieres a que cuando nosotros instalamos SAP, la base de datos se agrega en automático, la respuesta es no, la base de datos la tenemos que agregar por aparte. Las bases de datos que nos agrega SAP son las de funcionamiento del sistema, funcionamiento de SAP, las cuales conocemos, por ejemplo, como SBO Common, como la base de SLD, la B1I, que estas son para las diversas funcionalidades de SAP. Perfecto. Igual ya nos contestó Daniel Barrera. Dice, hace algún tiempo tuvimos que cargar SAP y me comentaron que tuviera atención precisamente con esta base. No recordaba el por qué, pero gracias. Y tenemos otra pregunta de Mario García que dice, ¿qué recuperaciones se pueden tener si el archivo .ldf sobrepasa por mucho el 10%? Muy bien. Primero retomamos lo que mencionaba Daniel. Más bien, creo que se refieren a la base de datos SBO Common. Esta base de datos es la funcionalidad como tal del sistema de SAP. Si nosotros tenemos problemas con la SBO Common,
En automático perderíamos el acceso a SAP, el acceso al funcionamiento de tareas y pues prácticamente estaríamos con la operación detenida. Hay algunas formas de solventarlo. La más fácil sería que se tengan respaldos incluso de esta base y pues bueno, solo sería restaurarla. En el peor de los casos, pues hay que reinstalar el sistema. Muy bien, ahora contestando la pregunta de Mario, ¿qué repercusiones se tienen si el LDF es superior al 10%? Pues lo primero que tendríamos es lentitud en el sistema, las consultas se volverían lentas, empezaríamos a tener cuellos de botella amplios. Entonces, pues prácticamente es más temas de performance. Por eso es que se recomienda que este sea menor, para que la información sea consultada de manera más rápida. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta aquí en presencial, alguna pregunta. Sí, este, Gabriela Ramos nos pregunta, cuando entro al motor de SQL, Microsoft SQL Server, marca mensajes de actualización de SQL, que no es recomendable actualizarlo por la integración de la base de datos SQL, ¿es correcto? Bien, en este caso, si nosotros no, estamos identificando que lo que nos pide actualizar es el componente SSMS, que es el motor gráfico, no hay ningún problema, este lo podemos actualizar, no va a tener ninguna repercusión, ya que solamente es la forma en la que nosotros estamos comunicándonos con las bases de datos de manera gráfica. Ahora, si los componentes son como el Database Engines o algún similar, sí lo mejor es que no se actualice. Por lo que yo entiendo en tu pregunta, es el motor gráfico el que te está pidiendo la actualización. Si tú requieres hacerlo, no debería tener ninguna repercusión. Perfecto. No sé si tenemos otra pregunta al momento o algo más que nos quieres compartir, Jair. Sí, perfecto. Continuamos. Muy bien. Bueno, hecho el tema del mantenimiento, lo siguiente es ver la parte de la seguridad de las bases de datos. Bien. Lo primero para saber qué se puede loguear a nuestra base de datos, es identificar en la parte de seguridad los usuarios. Estos usuarios son los que terminan en RW. Generalmente son los que tienen los accesos a consultas de la base de datos, la consulta entre una y otra base, la administración de estas y, bueno, tienen más funciones. Podemos nosotros darle clic derecho a la base de datos en propiedades y en permisos. Vamos a revisar todos estos usuarios y cada uno de sus roles que tienen. Muy bien. Podemos ver todos los roles que tiene cada uno de los usuarios, los permisos que tiene y a qué puede acceder cada uno de ellos. Muy bien. Esto a nivel base de datos.
Y bueno, lo siguiente, yéndonos a seguridad, a nivel databases, a nivel instancia de SQL, vamos a identificar los logins. En los logins tenemos todo lo que está en este momento usuarios ejecutándose. Tenemos el superadministrador, que es el que estamos nosotros ejecutando. Tenemos los servicios de SQL que se están ejecutando y la instancia de Windows. Muy bien, si nosotros abrimos las propiedades de SA, podemos modificar algunas de sus características, como es la contraseña, sus roles, a qué base de datos está, este puede administrar. En este caso, pues, como es super administrador, puede hacerlo a cualquiera de ellas. Y el nivel de permiso que tiene es a nivel base de datos. Estos podemos determinarlos por este medio. Y en este determinamos si queremos que un usuario pueda consultar reportes, pueda acceder a información específica en una base y en otra pueda acceder a otra información en específico. Incluso, por ejemplo, si alguna vez necesitamos que algún proveedor haga alguna función, eh, pues desde aquí podemos tener un usuario que nosotros le permitamos hacer algunas cosas en vez de que accedan con superadministrador, y esto nos permite tener una mayor seguridad en nuestra información. Muy bien. ¿Cómo podemos crear un usuario? Le vamos a dar clic derecho en Logins. Vamos a darle en New Login. Y aquí podemos seleccionar el nombre del usuario. En este caso le podemos poner SA2 y la forma en la que lo vamos a autentificar. En este caso, como va a ser un espejo de SA, podemos seleccionar que sea SQL Server Authentication y la contraseña que vamos a colocarle. En mi caso, yo estoy dejando la contraseña por default. Estoy haciendo que se cumplan las políticas de mi, de mi software, las políticas de la contraseña. Como les decía, que tenga mayúsculas, tenga minúsculas y tenga un número. También podemos hacer que sea con un carácter especial. En este caso no lo requiere. Podemos seleccionar que la contraseña expire. Esta podemos hacer que expire cada cierto tiempo. Sin embargo, no es recomendable al menos para administrador. Entonces, bueno, en este caso le quitamos este check. Podemos seleccionar los roles que tenga este usuario y dentro de los roles podemos seleccionar a qué puede hacer consultas de la instancia. En esta parte. Muy bien. Por ejemplo, podemos decirle que tenga acceso a todas las bases de sistema, a las bases a las bases demo que tenemos. Y debemos darle acceso a la base de datos en cada uno de ellos.
Como les digo, esto lo vamos a determinar dependiendo a qué queramos que el usuario que se está creando pueda acceder y que pueda consultar. En este caso yo le estoy dando acceso a todo. Muy bien, lo siguiente que le vamos a decir es que tenga permisos de owner para nuestra base de demo y para nuestra base de test demo. Creamos nuestro usuario. Vamos a loguearnos nuevamente. De que ya podemos ver nuestra base de datos. ¿Cómo comprobamos que lo que le estamos asignando sea correcto? Podemos igualmente hacer un select. Y nos está trayendo la información con el usuario SA2. Eso quiere decir que le dimos permisos a este rol. De igual forma, aquí solamente podemos ver los usuarios que creamos. No tenemos permiso a entrar a todos los usuarios que existen. Podemos ver aquí los roles que están disponibles. Podemos crear un nuevo rol. Y bueno, vamos a loguearnos nuevamente con DCA. Muy bien. A ver, ahora, cuando nosotros ya tenemos instalado SAP, en este caso como el ambiente no tenía SQL, no tenemos tampoco SAP, pero cuando nosotros instalamos SAP, nosotros tenemos un usuario específico. Podemos ver desde seguridad de la base de datos, en users, y SAP nos va a identificar el usuario de la base de datos. Generalmente en versiones 22.02 tenemos un problema cuando restauramos una base de datos y queremos iniciar sesión. Nos dice que se perdió la conexión a la base de datos. Y bueno, generalmente el problema es que este usuario o el usuario que administra SAP con la base de datos que se ejecuten juntos en la parte en la parte de user mapping es porque no tiene el acceso tanto a la base de datos con estos permisos y tampoco tiene el acceso a la SBO Common. A la SBO Common, como les comentaba en las preguntas hace unos minutos, nos ayuda a administrar funciones de SAP.
este usuario tiene que hacer consultas tanto en SAP, en la base de SAP, como en la base de datos que estamos nosotros configurando. Si tiene esos dos permisos, ya no debería arrojarnos ese error de se perdió la conexión. Para hacer que se solucionen, tenemos que darle, como les digo, darle ese check de ejecución a la base de datos de SAP, que es la SBO común, y a nuestra base de datos que estamos restaurando. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Los invitamos de nuevo a hacer sus preguntas a través del chat o si es necesario, activamos sus micrófonos para que ustedes puedan interactuar. Justamente es el objetivo de estos Viernes One, que ustedes también puedan expresar alguna duda, por mínimo que sea. Aprovechar que tenemos aquí a nuestros consultores, en este caso Yair, y que también la audiencia que tenemos en este seminario web también puede escuchar las dudas y pueda solucionarlo a través de alguna otra duda que tenga otros compañeros. Entonces los invitamos a realizar sus preguntas. Daremos unos pequeños instantes para que se animen y continuamos. Muy bien, pues con esto estaríamos concluyendo el taller, la presentación. Si tienen alguna duda, es momento. Bueno, pues entonces con esto estaríamos cerrando. Creo que justamente acaba de llegar una pregunta de Daniel Barrera. En cuanto a la presentación, sí, les compartiremos la presentación y la grabación de este Viernes One también para que ustedes puedan retomar algunos temas que se quedaron ahí en duda o que lo puedan consultar después. Eh, entonces, bueno, damos muchas gracias, Jair, a este cuarto Viernes One de Administración SQL y los invitamos a realizar una pequeña encuesta que en el momento que ustedes cierren este Zoom les aparecerá les abrirá una pestaña en su buscador para que nos ayuden a completar unas 5 preguntas muy rápidas acerca de este Viernes One y que nos ayuda muchísimo a la retroalimentación y a estar mejorando. Tenemos una pregunta, dice, disculpen, ¿cómo se borran los logs de las bases?
Bien, podemos retomar el ejercicio para que quede más práctico. Eh, si te refieres al log de la base de datos como tal, el log es el archivo, como les comentaba, el LDF. El archivo LDF es log. La forma de borrarlo sería aplicar un detach a la base de datos. En este caso, pues, se lo aplicamos a esta base de datos, a la cual le vamos a dar un en task y la vamos a separar. A su vez, le tenemos que cerrar las conexiones. Todo esto previo a hacer un backup para evitar errores. Y esto nos va a ayudar a separar la base de datos, por lo cual vamos a poder ir a la ruta donde está almacenado el log de la base de datos. El archivo LDF es el log. Podemos borrarlo y con esto ayudaremos a reducir. Una vez borrado el archivo log, podemos dar en attach y vamos a buscar el archivo MDF de esta base. El archivo MDF es el que nos va a contener toda la información productiva de la base. Tenemos que borrar este registro porque si nosotros la queremos restaurar nos va a salir un error. Entonces tenemos que borrar también de los registros de SQL el archivo log. Una vez borrado ya nos va a dejar restaurarla. Ya tenemos nuestra base de datos aquí funcional. Y si nos vamos a los a donde están todas estas archivos MDF y LDF, podemos ver que nuestra base de datos se redujo su tamaño. ¿Esto para qué nos sirve? Principalmente para tener un mejor performance. Nos ayuda a aumentar más bien disminuir el tiempo entre consultas, eh, hacer que el sistema se pasme en menor medida y, pues bueno, en pocas palabras lo agiliza. Aquí tenemos unas preguntas. Este, para obtener más información para reportes, ¿qué es más conveniente? ¿Obtener información por Store Procedures, por visitas o generar un comando directamente en Crystal para mejorar el rendimiento? Perfecto. Espero que haya quedado después con clara la respuesta, Noé. Igual cualquier cosa pueden seguir comentando. Tenemos una de Julio Orozco que dice, ¿cuál sería el procedimiento correcto para reubicar mi base de datos, cambiar de ruta a archivo MDF, LDF? Muy bien.
Ahí se escucha bien. Muy bien. Bueno, vamos a crear una base de datos a manera de ejemplo. Nosotros desde aquí podemos determinar la ubicación de dónde la vamos a seleccionar. En este caso, puedo cambiarla yo de ruta. Esto es importante que primero se tenga disponible una ubicación en la cual se pueda leer los archivos de manera adecuada. SQL pueda acceder respecto a temas de permisos, porque podemos nosotros esta, esta ruta a manera de permisos. Como les digo, lo primero es validar que se pueda acceder. Ya teniendo el acceso, podemos seleccionarlo. En mi caso, yo estoy seleccionando la carpeta que tengo Avantis en disco C. Disco C normalmente tiene permisos de todos los accesos. Entonces, bueno, si fueran a seleccionar una ruta específica, en disco C sería una buena opción. Si es en otros discos, hay que darles los permisos de sistema necesarios. Perfecto. Michelle Iván, hace rato que estabas haciendo, borrando los logs, nos preguntaba que cada cuándo sugieres hacer esto. Vamos a terminar el ejemplo con Julio. Aquí estamos creando la ruta donde vamos a seleccionar dónde almacenar el MDF y el EDF. Y si nosotros nos vamos a Avantis, ya tenemos aquí el archivo MDF y el EDF. Nosotros los podemos mover a la manera que lo solicite la operación y mientras estén con permisos adecuados, podemos acceder cuando nosotros queramos a ellos. Si los queremos mover, lo más eficiente es hacerlo sobre una nueva base, un cascarón. Muy bien. Ahora, respondiendo a Michelle, ¿verdad? Bueno, esto va a depender, como les decía, de su nivel de operación. Si nosotros detectamos que nuestro LDF supera al MDF generalmente cada 6 meses, podríamos nosotros anticiparlo a hacer este mantenimiento tal vez cada 5 meses. Si nosotros identificamos que el LDF supera el MDF cada año, podemos anticipar este mantenimiento alrededor de cada 10, 11 meses. Esto, como les digo, va a depender más del nivel de operaciones. Hay operaciones que hacen que este log aumente alrededor de cada mes y hay operaciones que hacen que este log aumente cada 2 años, cada 3 años. Entonces, aquí es importante que el monitoreo sea el que nos lo determine. Igual tenemos una pregunta de Jesús Dávila. Dice, mi base de datos incrementó diario su tamaño de ayer a hoy. Por ejemplo, subió 28.671 kilobytes. ¿El incremento les parece considerable a lo normal? Si este incremento lo estamos visualizando directamente en el archivo MDF, esto es normal, es más por el tema de tu operación. Eso quiere decir que tu operación genera muchas transacciones, estás haciendo muchas operaciones entre tus documentos, agregando información. Si este es un crecimiento en el archivo LDF, habría que ver que se está guardando quizá muchas consultas, muchos registros que pues generalmente son más desechables. Igualmente va por parte del monitoreo, hay que validar en dónde se está haciendo este crecimiento, en cuál de los dos archivos se está haciendo el crecimiento. Muchas gracias. También Maribel Cervantes nos pone, buen día, tienen un checklist de los puntos que hay que revisar para llevar la administración correcta de la base de datos. Bien, respondiendo a tu pregunta,
Por el momento no tengo conocimiento de él, pero puedo checarlo en otras áreas a ver si lo tenemos. Sería algo bueno tener un checklist de los monitoreos y los puntos importantes para administrar nuestro sistema. Igual podría servir para tenerlo como un checklist quizás semanal de cumplir todos estos puntos. Perfecto. También nos pregunta Maribel, ¿en qué momento o qué determina que ya tengo que iniciar una base de datos nueva de SAP a la que tengo? Muy bien. El punto exacto es cuando nuestra base generalmente ya tiene un peso mayor, alrededor de unos 200 gigas. Generalmente es cuando se tiene que hacer una reimplementación, 150 gigas. Y nosotros, aunque le hagamos mantenimientos y le hagamos eliminación de logs, apliquemos strings, eh, nuestra base haga que el sistema esté muy lento, que el sistema esté muy pesado. Ya se cambió de servidor, ya se cambió quizá las configuraciones del ambiente. Sin embargo, este sigue con un performance lento. Esto ya nos estaría dando un foco rojo de que es momento de quizá implementar o quizá pensar en cambiar de motor de base de datos, cambiar de SQL a HANA quizá. Perfecto. Igual tenemos otra pregunta de Fernando Mejía. Dice, si yo agrego varios documentos en los apartados de anexos de los documentos, ¿afecta el tamaño del archivo MDF o esto afecta directamente a la carpeta de nuestro servidor sin impactar a la base de datos? Bueno, aquí estarías afectando a las dos. El primero sería a la carpeta y en la base de datos lo único que estás guardando es el registro de su existencia. Perfecto. No sé si tengan más preguntas hasta el momento. Si todas las preguntas que se respondieron aquí en vivo fueron correctamente respondidas o quedaron con más dudas, no tengan miedo en hacer sus preguntas. De igual forma, pues pueden enviar correo a soporte o a contacto Avantis para que estas preguntas queden más claras o si gustan detallarlas o en un caso específico, también las podemos responder. Este, si no hay alguna otra pregunta, doy la palabra a mi compañero Uriel Morales. Perfecto. Te voy a robar la pantalla. Bueno, igual nos preguntan que dónde quedará disponible el video de la sesión. Eh, Cada uno tiene acceso como cliente a la NAS. Es una liga que deben de tener ustedes o que se las podemos compartir en caso que no las tengan. Igual las pueden pedir con el equipo de soporte, específicamente con Angie. Ella les puede enviar esta liga de soporte. Ahí se suben las presentaciones y las grabaciones de Zoom. Pueden revisar los materiales pasados y los que se van a ir subiendo. Claro, el correo lo vamos a presentar en un momento, pero es soporte@avantis.mx. Recuerden, esta parte es importante porque luego nos dicen, enviamos correo, pero nos manda la captura y le pusieron .com.mx. El correo de Avantis, el correo oficial es soporte@avantis.mx. Ese es el correcto y al que pueden mandar sus tickets y pueden hacer llamadas o solicitarlo directamente por una llamada a soporte con Angie López. Tenemos otra pregunta de Felipe Rodríguez. Dice, ¿el mantenimiento de la base SBO Common en respecto al archivo de log es igual a la base de datos de las empresas? Sí, este mantenimiento es igual, es transparente de igual forma. Eh, de igual manera, siempre les sugiero que le hagan un respaldo a la base de datos, porque siempre puede existir alguna incertidumbre o incluso puede que se nos vaya la luz en ese momento, justo en el momento que estamos aplicando la operación, podemos perder la base de datos. Entonces es importante nosotros siempre tener un respaldo. A ver, nuestro respaldo ya está bien, nuestra base se quedó haciendo esa operación, nada más con nosotros bajarla de SQL
volverla a subir, ya tendríamos otra vez nuestra operación normal. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, el mantenimiento a la SBO común es igual, es transparente. De igual manera, cuando ustedes hacen una actualización de sistema, una migración, generalmente la SBO común se crea una nueva. Se elimina esta, la actual, y cuando se está haciendo la actualización del sistema, se crea una nueva, la cual tendría un MDF y un LDF muy pequeños. Perfecto. También nos pregunta Maribel, cuando se instala SQL, aquí ya está pagando la licencia de SQL con SAP o con Server se tiene que comprar aparte de la licencia de SQL. Lo último no te- ¿Sí me escucha? Sí, si ustedes compran la licencia de SQL con Avantis, se les puede proporcionar esta licencia en cualquier momento. Si ustedes deciden tener la instalación de SQL por aparte o ustedes ya la tenían en su momento de implementación, la parte de la licencia ya es responsabilidad de cada cliente, pero la orientación sí la podemos dar sin ningún tema. Sí, como comenta Uriel, bueno, la parte de la licencia, si ustedes ya la contaban con SQL antes de estar con nosotros, sí sería un tema aparte. Me parece que tendrían que adquirirla si lo requieren. Sin embargo, la asesoría con SQL sí se las podemos brindar. Perfecto. Pues, ay, bueno, les recuerdo que por favor nos ayuden a contestar nuestra encuesta. Son 5 preguntas muy básicas. Esto nos ayuda mucho eh, a mejorar estos viernes One. Eh, También les dejamos aquí un pantallazo muy rápido de los siguientes viernes One. El próximo es el 5 de mayo y el próximo es el 6 de junio. El 5 de mayo estaremos hablando acerca de SAP Web Client y el 6 de junio de movilidad. Eh, Perdón, 21 de junio, movilidad y 17 de mayo, Subway Client. Una disculpa. De todas maneras, estas invitaciones se les estaremos compartiendo a través de su correo. Entonces, ahí estén muy al pendiente de esta información para que ustedes puedan inscribirse. Y también, como comentaba hace unos instantes mi compañero Uriel, les dejo aquí los datos de contactos del equipo. En el caso de soporte, el correo y la extensión de Angie López, así como el de soporte@avantis.mx. Y como bien saben, también ustedes cuentan con un Customer Experience, una chica de Customer Experience asignada a su empresa. Si no eh, ubican quién es la persona asignada, pueden escribirnos y si sí, bueno, aquí les dejamos los contactos de nuestras compañeras, de Ana Guerrero, Freda Juárez y eh, de Mariana Guillén. Eh, También por el lado de marketing, les dejamos nuestros contactos, en este caso de el mío Uriel Morales y de Uriel Rayón, y así como nuestra extensión. Y bueno, les agradecemos mucho el acompañarnos en este cuarto viernes One y aquí les dejamos algunos datos acerca de nosotros y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias.